El Real Madrid no jugó mal contra el Bayern de Múnich, pero perdió 1-2 en el Bernabéu, cuartos de final de Copa Europa, y si quiere seguir vivo en Champions y que la temporada no esté muerta, deberá ganar en Baviera. Hay mucho que debatir en Concha Espina número 1. Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas, ¿cómo estáis en esta tarde miércoles resaca del terrible, tremendo, no sé cómo definir, emocionante, vibrante partido de anoche? ¿Qué pasa? Buenas tardes, señores. Pues, y a todo el mundo que nos está escuchando. Pues un poco cansado, la verdad, porque al final se acaba tarde, llegas con toda la adrenalina, acostarte y ya cuesta dormir y hoy madrugar otra vez, todo el día trabajando y la verdad que yo estoy cansado. Pero bueno, todavía con la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde y la verdad que yo ayer vi un muy buen partido de fútbol en el Bernabéu. Unos jugaron mejor, otros peor, más ocasiones, menos, pero un partido de ida y vuelta, un partido vibrante, bonito, un partido de Champions entre creo que los dos equipos más históricos del mundo, al menos de Europa, eso sin duda. Pues sí, a ver, alicaído, un poco alicaído, triste la verdad, porque después del batacazo de Mallorca, que fue un batacazo, lo de ayer, pues ahora hablaremos, ¿no? Pero en el fondo me deja un mal sabor de boca, las cosas como son. Entonces, bueno, pensando que si en la semana que viene la Liga y la Champions están acabadas, pues nos queda pues mucho, ¿cómo decirlo? Mucha bilis que tragar en los próximos 3 meses, la verdad, con nuestro querido Real Madrid. Y el baloncesto tampoco ayuda. Sí, la verdad es que, bueno, nos jugamos la temporada a 90 minutos, que ojalá sean 120, sería una buena señal a día de hoy, que hubiera 120 minutos en Múnich, salvo que haya una gran sorpresa, firmamos llegar a la prórroga todos. Y bueno, como siempre decimos al principio del podcast, pues nos encanta que nos escuchéis, nos encanta que nos apoyéis. Estamos muy lejos de las cifras de escuchas que esperamos tener al principio y que nos gustaría alcanzar, porque hacemos muchos sacrificios por grabar este podcast, pero pues estamos súper agradecidos a todos los que estáis aquí cada semana. De verdad, damos muchísimas las gracias porque seguís apoyándonos, aunque el Madrid pierda, aunque las cosas no vayan bien, seguís al otro lado del micrófono, de la pantalla, escuchándonos y lo agradecemos muchísimo y de verdad, ya digo, sacrificamos todos muchas cosas por este programa, recursos y el recurso más valioso que es el tiempo y bueno, y estéis ahí apoyándonos y escuchándonos cada semana, seis amigos, familiares o sencillamente gente de internet que no sé muy bien cómo habéis oído hablar de nosotros. Y bueno, manteniendo nuestras tradiciones, Cefas Garrett, titular del Real Madrid 1, Bayern de Múnich 2, titular, crack, dandy y vaya día. Pólvora mojada. Yo creo que todo se decide en la vuelta. Al ver el crack, para mí es Arda Güler y para mí creo que hace un partido soberbio, creo que es el que más entiende o el que más al menos jerarquía tiene en ese medio del campo ayer para intentar lanzar bien los contraataques, para intentar controlar en esa salida de balón con el posicionamiento en el medio del campo. Creo que lleva unos partidos en el que se está doctorando y para mí el cambio, es verdad que físicamente quizá todavía le falta un puntito, pero para mí el cambio y todo, hay que decirlo que Jude entró bastante bien y me gustó bastante su salida al campo. Pero creo que Arda Güler para mí fue lo mejor de ayer. El dandy se lo voy a dar a Jude Bellingham, fíjate lo que voy a decir, y a la segunda parte de traer a Alexander Arnold. Es que hay muchas cosas que quiero señalar, por eso de ahí, pero prefiero dárselo a Jude Bellingham. Creo que llegaba con toda la lupa puesta sobre él, con todas las luces sobre él, nadie sabía cómo iba a encajar en el equipo, lleva muchos meses sin ser ese Jude Bellingham que nos enamoró y salió al partido ayer muy bien, en un contexto de ida y vuelta, en un contexto de descontrol, ahí esa zancada poderosa del inglés, esa capacidad de incorporarse, de leer bien las jugadas, de al menos tener pundonor y garra cuando había balones divididos, que ganó los 2 o 3 que peleó, me parece, yo creo que salió bien al campo. Y cuando uno sale bien al campo y a mí me gustó esos minutos y creo que fuimos mejores en esos minutos con él, al menos en ese contexto de partido. Seguramente en otros contextos, pues seguramente no hubiese hecho esos buenos minutos. Y el vaya día, creo que hay una cosa muy fácil, que para mí es el que sale en la foto, que es Álvaro Carreras, pero yo se lo voy a dar a la dupla Vinicius-Mbappé. Yo creo que ayer, en un partido en el que eres peor y en el que se basa todo tus posibilidades y todas tus opciones en la efectividad de cara a gol, creo que ninguno de los dos
estuvo con la pólvora muy, muy mojada. Creo que un poquito peor Vinicius, porque sale también la foto de los 2 goles, 2 pérdidas absurdas en 2 balones que no se sabe muy bien qué quiere hacer cuando baja medio del campo para tocar. No es capaz de encontrar un balón fácil y pierde los 2, pero yo creo que los 2. Mbappé tuvo muchas y en un partido en el que juegas contra un equipo que es mejor que tú, es clave meter las que tengas. Y Neuer se hizo enorme, Neuer nos hizo la portería un muro y nos hizo de noche, como tantas noches nosotros hemos disfrutado a Courtois en la nuestra, y ayer lo sufrimos. El Madrid no reina en el caos. Generalmente el Madrid suele reinar en el caos. Ayer el Madrid no reinó en el caos, en un partido, como decía Cefas, de ida y vuelta, con opciones abiertas por 2 lados. Arriba, pues como decía también Cefas, fallamos lo infallable. Por eso yo creo que, aparte de fallar lo infallable, hicimos Balón de Oro o retrotrajimos a Neuer a 2017 o 2018. Para mí es el crack absoluto, Neuer. Estaría disputado con Olise, porque el destrozo que hizo Olise por la derecha es de esos que tiempo A dirían o harían a Florentino intentar ficharle. Generalmente cuando un jugador se sale contra el Real Madrid siempre suele tener bastantes opciones al final de tener un movimiento hacia el Madrid, pero yo creo que no puedo darle el crack a ninguno de los jugadores del Real Madrid porque me parece que no hay ninguno que lo merezca. Incluso diría, en general, dentro del partido, yo creo que solo hay un par de nombres y son todos en el lado del Bayern que de verdad para mí destacan. Para el Dandy, también me cuesta mucho, la verdad es que me cuesta mucho encontrar a alguien para dárselo. Yo creo que se lo voy a dar en general a los jugadores que salieron en la segunda parte o las sustituciones que se produjeron. Yo creo que Jude estuvo correcto, ok. Yo creo que Brahim hizo un buen papel dentro de lo que cabe, dentro de lo que fue el partido. Yo creo que Militao también salió y recuerdo una que corta y otras acciones defensivas que son de muy alto nivel de Militao. Yo creo que los suplentes le dieron algo al Real Madrid que casi hace que podamos tener un mejor resultado, pero al final pues no pudo ser. Y luego el Vaya Día para mí es probablemente Vinicius Junior. Primero porque los 2 goles vienen por pérdidas suyas, en cierto modo. El segundo es claramente una pérdida suya, que luego Carreras no sabe resolver porque no está, yo creo, para estos partidos. Y la primera es otro fallo que no solo es que tú lo falles, que tú puedes fallar, ¿no? Pero la actitud para mí de quedarte ahí en medio, levantar los brazos pensando que te va a venir Dios a ver y te van a pitar una mano, pues no sé, es que no me gusta, es que como no me gusta ver eso. Entonces, para mí, claramente es el Valladía, además porque falla también, porque a veces tiene elecciones incorrectas de tirar a puerta cuando no debe, los tiros son centrados y flojos o al tercer anfiteatro, a veces van dentro, sí, y yo soy un gran defensor de Vinicius, pero no fue ayer el caso. Y luego tiene esa jugada que es casi un mano a mano con Neuer casi fuera de la portería, que se escora y la tira al lateral y no sabe finalizar en un tipo de acción que generalmente él sabría poder finalizar y tenía diferentes modos de poder finalizar. Y para mí, pues bueno, evidentemente Mbappé, qué decir de Mbappé, que falló lo infallable, o sea, una cosa absurda, pero Vinicius también, junto con las pérdidas, para mí es el merecedor del Valladía. A ver, mi titular sería lo que pudo ser, lo que fue y lo que no es. Un poco largo, pero yo he visto muchos partidos como este en el Bernabéu, especialmente las Champions de las remontadas, pero también leí la estadística de que los últimos 4 Real Madrid-Bayern, en los 4 últimos se ha adelantado el Bayern al Real Madrid. Lo que pasa es que, o sea, en las temporadas 2017, 2018 y 2022, y esta era la cuarta. 2018, 2024 y hasta 2026. Lo que pasa es que en las otras el Real Madrid remontó. El Bayern empezó ganando, como muchos equipos que empiezan ganando en el Bernabéu, y el Madrid luego es capaz de sobreponerse, el estadio aprieta, marca un gol, se viene arriba y logra culminar la remontada, marcando a veces 3 goles. El Madrid para remontar ya tenía que marcar 3 goles, pero el Madrid solo marcó 1. ¿Qué ha cambiado para que el Real Madrid sea incapaz de remontar cuando el rival primero te aplasta, pero luego tú te sobrellevas, cuando logras marcar ese gol, cuando quedan 20 minutos, cuando el equipo está volcado, cuando genera ocasiones de gol, pero esta vez no lo consiguió? Pues bueno, lo analizaremos después, pero
Pero eso, me pareció eso, la versión truncada, la versión especular de una película que he visto ya muchas veces en el Bernabéu, pero que esta vez concluyó, por desgracia, de forma distinta. El crack, pues yo se lo doy también a Arda Güler. La gente ha sido muy crítica con Güler. No es un crack que haga un partido. O sea, el mejor jugador del partido, evidentemente, es Manuel Neuer, que hace un partido bestial, con 40 años, después de que su último partido en el Bernabéu fuera bastante flojo. Ahí hace un partidazo, pero el Real Madrid, y es sustituido y no deja ninguna asistencia de gol, ni deja un gol, pero deja muy buenas jugadas. Es el jugador que alimenta a nuestros delanteros para luego, como habéis dicho vosotros, fallen estrepitosamente, pero me gustó mucho el partido de Arda Güler. Me parecería muy injusto que Arda Güler fuera sentado pues seguramente la vuelta en Múnich para empezar, que es donde nos jugamos la temporada, pero lo ha comentado Cefas y creo que hizo un partido notable. No hizo un partido sobresaliente, nadie del Real Madrid hizo un partido sobresaliente, pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey y Ada me pareció de lo más potable. El Dandy, pues de nuevo tengo que imitar a Cefas, pero yo también salí del estadio ayer muy contento con la opinión con la actitud de Jude Bellingham. De hecho, salí convencido que Jude Bellingham se ha ganado un puesto de titular para el partido de vuelta en detrimento de Thiago Pitarch, que no estuvo mal. Ahora veremos, según SofaScore, fue el peor jugador de los 22 titulares de inicio. No creo que es que Thiago estuviera especialmente mal, pero sencillamente pues, le pasó el partido un poco por encima, le faltó experiencia y el equipo mejoró. Sencillamente el equipo jugó mejor con Jude Bellingham en el campo que con Thiago Pitarch. Además, con Jude Bellingham, que jugó exactamente en la misma posición que Thiago Pitarch, en el doble pivote, acompañando a Tchouaméni con mucha ida y vuelta, liderando transiciones, defendiendo. Hay una jugada que recuerdo que es muy cerquita de la portería, que quien despeja el balón, quien despeja el pase de la muerte es Jude Bellingham. Es decir, Jude Bellingham hace la ayuda que tiene que hacer un medio centro o un doble pivote, más allá de que luego hizo varias conducciones para liderar, para llevar al equipo a tener esas ocasiones de gol, de ese zafarrancho de combate que vimos en los últimos minutos. Y el vaya día, comparto las críticas al partido de Vinicius y Mbappé. Es totalmente cierto que el Real Madrid ayer no gana por culpa de que los delanteros son Vinicius y Mbappé, pero yo lo siento mucho, el partido de Álvaro Carreras me pareció especialmente trágico. Y lo digo porque Álvaro Carreras fue fichado práctica y expresamente para un partido como el de hoy, en el cual te enfrentas a un extremo derecho que es muy incisivo, que genera muchísimo peligro, y a Carreras no se le pide que genere ocasiones de gol como Trent Alexander-Arnold, no se le pide que sea un Marcelo de la vida que organice el equipo desde el lateral izquierdo, ni siquiera se le pide que sea como un Carvajal, que pues sepas que Carvajal de los mejores tiempos, que en los momentos duros te despeje un balón, que sea capaz de centrar en repetidas ocasiones al área en los últimos minutos. Se le pide que con balón sea aseado y que defienda a un extremo rival de nivel. Y ayer, ante un extremo rival que igual es de los mejores jugadores del mundo, como es Michael Olise, primero con los pies fue nefasto, tuvo varias peleas de balón realmente tontas, fue superado por Olise. Creo que la primera parte más o menos resistió, la segunda parte se hundió por completo. Y luego encima además queda retratado en los goles porque él es el que rompe el fuera de juego y el que está lento también en el segundo gol. Entonces, ya digo, habiendo varios jugadores de Real Madrid que jugaron muy mal, que ahora vamos a analizar, yo lo siento mucho, pero era el partido de Álvaro Carreras y su naufragio arrastró a todo el equipo. Pero bueno, hay mucha gente a la cual criticar en este partido, también hay algunos a los que alabar. Así que bueno, vamos ya a hablar del mismo, como siempre, con SofaScore. Fijaos, a Manuel Neuer le dan un 8,9 en SofaScore. Ya digo, no os fiéis mucho de las notas. A mí el partido del Uni me pareció bastante pobre y aún así le dan un 8. Me transmitió muchísima inseguridad, ahora hablaremos de ello. Pero fijaos que a Manuel Neuer le dan un 8,9, que es una nota comparable a quien marca 2 goles o 3 goles, una nota muy alta. Hace muchísimas paradas Manuel Neuer. Vamos a ver aquí que si nos vamos aquí a portería, hace 9 paradas, a 5 de tiros desde dentro del área. Bueno, vamos, aquí dice literalmente que evitó un gol entero, es decir, o sea, evitó un montón de ocasiones que todas sumadas eran un gol, es decir, lo normal es que el Madrid hubiera marcado igual un gol más de los que anotó. Y lo que iba a decir la otra cosa, antes de que te paso a vosotros, fijaos ese momento inofensivo, para la gente que no solamente nos escucháis y no nos veis, fijaos cómo el Real Madrid, la segunda parte, sobre todo a raíz de los cambios como comentaremos, veis un montón de rayitas verdes. El Madrid estuvo creando muchas ocasiones de gol. En la última media hora marcó el 1-2 en el minuto 74, pero luego fue incapaz de convertir esas acciones de peligro en gol. El 11 es el que esperábamos en la previa, que ya hablamos de él, con los mismos que Manchester City, salvo
Kylian Mbappé entrando en lugar de Álvaro de Brahim Díaz, con ese bigote Thiago Pichas, Aurelian Tchouaméni, con Carreras en el lateral izquierdo en lugar de Fran García, y el resto los esperados. Fue suplente Militao, fue suplente Jude Bellingham. Y si queréis hablar un poquito del partido, en la primera parte en la que seguramente, bueno, según vemos aquí, el Bayern fue mejor, vemos bastante más rayitas azules que verdes en la primera parte, y luego ya hablaremos de, pues eso, de esos últimos 20-30 minutos en el cual el Madrid quiso, pero no pudo empatar o remontar la eliminatoria. Sí, bueno, el 11 como ya has comentado, lo que todos esperábamos, y el Bayern salió a lo que todos creíamos que iba a salir, ¿no? Apretar fuerte desde el inicio, evitar y colapsar esa salida de balón presionando al único jugador que podía ser Thiago Pitars, que pudiese tener algo más de capacidad para moverse entre espacios y dar una salida de balón. Es cierto que a mí esos primeros minutos Dean Huijsen hizo un par de salidas con el balón, una incluso llegó hasta el área, una salida de balón desde atrás en la que luego tarda mucho en reaccionar, evidentemente no es un delantero y no es su zona, pero creo que ahí no estuvo mal, y en esos primeros minutos lo normal y lógico, el Bayern pudo meter gol fácilmente, tuvo la ocasión de Upamecano que era prácticamente gol, por esos minutos también está el error otra vez como el del City de Thiago Pitars en esa cesión hacia atrás, en la que también tiene parte de culpa el Lunin, porque tú no le puedes dar un balón a un jugador de medio centro de espaldas que no sabe lo que tiene alrededor, con dos jugadores presionándoles. Cierto que a lo mejor a Modric con 38 años y con el talento o a Kroos se lo puedes dar, pero a Thiago Pitarchay no. Prefiero que me des un balón en largo y buscar a tus dos puñales ofensivos, ¿no? Y en esos primeros minutos el Bayern fue muchísimo mejor. El Madrid intentó salir, sí que es cierto que tiene un par de balones, un par de salidas con Arda Güler que se posiciona bien y que hace un par de lanzamientos buenos, incluso diría que hay un pase perfecto a Mbappé que se va un poco escorado y hace una buena parada a Neuer, que intenta pasarle el balón entre las piernas, y otra ocasión me parece que es con un buen disparo de Vinicius que saca muy bien una buena mano Neuer, pero daba la sensación de que si el Bayern apretaba, el Madrid no podía más que a base de errores. Creo que solo hay una pérdida en la primera parte en la que Trent Alexander-Arnold llega y pega desde banda derecha y le bloquean el disparo. Al final la primera parte creo que el Bayern salió a lo que ellos querían, y haber llegado vivos al minuto 30 era una muy, muy buena noticia. Y vivos, te digo, sin ir perdiendo en el partido, ¿no? Y además, a partir del minuto 30, creo que el Madrid tiene esas dos ocasiones, más o menos, no sé, 20, 25, 30, entre Vinicius y Mbappé que estamos hablando. Lo que pasa es que los errores a este máximo nivel se pagan muchísimo. Y ha dicho una cosa Garrett antes que parece muy interesante. Yo me voy con mal sabor de boca, no porque crea que somos mejor equipo del Bayern, sino porque yo creo que con el Bayern, sin haciendo un buen partido, pero creo que lejos de ser ese partidazo que todos o que puede hacer, o que yo creo que puede hacer el Bayern, el Madrid le pudo meter mano a un equipo mejor que ellos, ¿no? Y entonces ese error de Vinicius, que es tu mejor jugador, es lo que condena mucho al Real Madrid, ¿no? Porque en ese aprovechamiento de los errores es donde las eliminatorias se deciden. Y al final un balón muerto en el medio del campo en el que descoloca toda la defensa, en el que Carreras evidentemente estaba saliendo y en el repliegue se acula demasiado, y al final un pase fantástico de Gnabry entre líneas y una buena definición de Luis Díaz. Al final, una primera parte de poder a poder, de ida y vuelta, en la que salió muy bien el Bayern, y lo normal es que nos hubiese metido un gol al principio, en que el Madrid encontró cierta salida de balón, al menos generando ocasiones no excesivamente claras, creo que salvo la de Vinicius, el resto son, pero buenas llegadas, o sea, llegadas al área más o menos. Y al final lo que acaba decantando esa balanza es el aprovechamiento de ese error, ¿no? Hubo un error del Bayern que no pudimos aprovechar nosotros, que fue medio error, tampoco un error completo, y un error gordo de Vinicius, para mí de toda la banda izquierda, que al final te condena y por eso te vas al descanso por abajo en el marcador. A ver, sí, es decir, el 11 que comentábamos, yo creo que es el 11 que todos más o menos sabíamos y más o menos comentamos en el último programa. La única duda era Carreras por Fran García, y bueno, pues visto lo visto, creo que todos dijimos que nos interesaba más poner a Fran García o incluso a Mendy, pero pues Arbeloa lo ha visto de manera diferente y bueno, como te decía, siempre dices, Javi, hay que coger con pinzas las notas, porque aquí le da un 7,3 a Carreras cuando básicamente Olise le destruye y fallan los dos goles, ¿no? Fíjate, pero que le da la misma nota a SofaScore a Carreras que a Olise, o sea, demencial. es una barbaridad. Y 8 a Lunin, que por cierto, en el segundo gol yo creo que puede hacer más. Yo creo que se la come en el segundo gol. Compara esa mano que mete Lunin con la mano que le mete Neuer al tiro de fuera del área de Vinicius, que es una gran parada. Pues bueno,
es lo que pasa entre tener a Courtois y tener a Lunin, ¿no? Pero bueno, 11 esperado, el Madrid salió a lo esperado también, es decir, como decías tú antes, creo, Javi, o lo hemos comentado, este partido lo hemos visto 30.000 veces, un equipo que tiene más tacto que tú con el balón, que juega mejor, que está mejor organizado, que presiona mejor y que ataca mejor, pero tú estás aculado atrás, estás defendiendo bien, porque por eso yo creo, Cefas, que tú dices, oye, tampoco hicieron un partido de otro planeta, porque yo creo que el Real Madrid, dentro de que regaló el balón, se juntó muy bien y defendió muy bien y estuvo muy al quite y intentando adelantar y defender hacia adelante cuando llegaban a ese último tercio o ese último cuarto del campo, cargando nuestra área, ¿no? Y luego saliendo rápido, que ahí sí que quiero también decir, como habéis comentado, que Güler hizo un buen partido y la verdad es que se le vio que es probablemente el que más calidad tenga con el balón en los pies de todo el centro del campo, más que Bellingham, más que Valverde, más que cualquiera. Y ahí era básicamente proyectar a Vinicius Mbappé al espacio y que sea lo que Dios quiera y que inventen algo, ¿no? Y a veces que inventaban y salía, y Vinicius se hartó de intentarlo, evidentemente, y lo hizo bien. Tuvo las típicas de Vinicius, de la mando al tercer anfiteatro, se la mando a las manos. Pero yo en ataque no tengo mucho que reprocharle, más allá de lo que falló cara a puerta. Y Mbappé lo mismo. En la primera parte tuvo 2 jugadas que sí que yo creo que parecen en la televisión, se ven como claras, pero luego en la repetición te das cuenta de que Neuer lo hace muy bien, ¿no? La primera está muy tapado Mbappé, en la que le tira en el mano a mano contra Neuer, y está escorado a la izquierda, y en la segunda está muy escorado a la derecha y Neuer hace un paradón abajo con la mano pegado al cuerpo, o sea, una cosa de otro planeta, ¿no? Siga muy bien los espacios, perdón que te corte, es que en el 1 para 1 es para mí de los mejores porteros tapando espacios en el 1 para 1, sí, tanto lateral como frontal. Creo que bajo palos tiene muy buenos reflejos y a veces con los pies es excesivamente confiante, pero en salidas de 1 para 1 es tremendo como achica espacios, es increíble. Sí, incluso en la segunda parte, cuando Vinicius manda ese balón al lateral de la red, yo entiendo que no se lo contabilizaron aquí como parada, pero claramente ahí, como dices tú, Cefas, es Neuer el que fuerza a Vinicius. Totalmente. Le lleva hacia donde él quiere que vaya. Le lleva hacia donde él quiere que vaya. Es la clave del fallo. Sí, y bueno, pues como decía al final, lo has comentado tú, Cefas, se organizan de tal manera el Bayern que saben a lo que hay, atacan el espacio con mucha intensidad y con mucha inteligencia, y en un momento en el cual pues Vinicius tiene esa pérdida estúpida de balón, pues es que las piezas del Bayern se mueven de la manera que se tienen que mover para hacer el máximo daño posible. Es una cosa bonita de ver, sinceramente, juegan bien, y ahí pues en un mano a mano al Lunin pues lo ajustician, ¿no? Y bueno, podemos hablar de la segunda parte ahora, pero un poco en la primera, hasta que llegas a ese punto, mucho fallo de el Madrid atrás, apretado atrás, líneas juntas, intentando salir a la contra, muchos fallos delante de nuestros delanteros y ellos su presión y su salida hacia adelante con ese ataque inteligente al espacio, pues, y ese físico, pues hacen que el primer gol caiga de su lado, básicamente. A ver, la primera parte, ya digo, y vamos a hablar hasta los cambios, bueno, luego ahora vamos a hablar de eso, de cuando hay una serie de movimientos que reactivan al equipo y podamos debatir sobre por qué el Madrid, eso, lo que otras veces consiguió, esta vez no logró. A mí la primera parte del Madrid, que el Madrid va perdiendo, y yo no creo que fuera justa la derrota del Real Madrid la primera parte. No creo que el Real Madrid hiciera una primera parte para perder, unos primeros 55, 60 minutos para perder, sino para empatar. Pero bueno, esto es fútbol y el Bayern de Múnich es un grandísimo equipo. Creo que el Bayern de Múnich tenía que marcar gol en el minuto 2 o 3 con esa que falló Upamecano, que me parece increíble. No he puesto aquí o sea, 0,70, es decir, es prácticamente como el ratio de un penalti. O sea, porque yo creo que es difícil que SofaScore te dé más, pero la que falla Upamecano es increíble. O sea, es que es delante de la portería. Fijaos, o sea, no se ve muy bien ahí, pero es que remata dentro del área pequeña y como que la pega mordida, sale rebotada y al final el balón no entra, pero esa ocasión del Bayern es muy clara. Y yo en esa ocasión del Bayern, con muchas otras, yo culpo a Andrei Lunin. El partido de Andrei Lunin me parece, más allá de las paradas, yo creo que le dan un 8 porque para bastantes balones, pero como habéis dicho vosotros, el segundo gol es absolutamente parable para un portero de superélite y que todo el rato transmitía inseguridad. En cuanto había un centro lateral, sobre todo en los corners, la diferencia con Courtois es abismal. Siempre había 1 o 2 jugadores empujando a Lunin y hay balones que le pasaban por encima. Cuando sacaban el córner, él no saltaba bien, no medía bien porque le estaban molestando y el balón le pasaba por encima.
nunca jamás te puedes rematar, si tú eres un portero, hay una ley básica, nunca nadie te puede rematar a tu espalda, porque a la espalda del portero está el gol. Lo que está a la espalda del portero es gol. Entonces hay varios balones en el córner que le pasan por encima a Courtois y que remata alguien que está a la espalda de Courtois. Un portero que pasó puede cogerle con la mano y puede saltar. Si ve que el balón va a ir con más fuerza, se echa para atrás y la coge, ¿de acuerdo? O la despeja. Pues hubo varios córners que es que remató a alguien que estaba detrás de Courtois. Y había remates que se produjeron dentro del área pequeña del Real Madrid. Que muchos, uno es la de Upamecano, pero hubo varias ocasiones más que al final entre Rüdiger, Hausen, Tchouaméni despejan buenamente como pueden, pero que son balones del portero. O sea, en estos gráficos azules del Bayern de Múnich hay ocasiones que no existirían con Thibaut Courtois. Y este partido de Lunin me ha recordado muchísimo a los partidos de Iker Casillas. Iker Casillas, que ahora está viendo un revisionismo que yo saboreo y admiro y aplaudo, viendo las múltiples pifias que ha hecho durante su carrera, que algunos que somos madridistas no olvidamos eso. Había muchas paradas de Casillas que no tenían que haber existido jamás, porque un portero más alto hubiera agarrado el balón en ese centro lateral, en ese córner, en esa falta, y no hubiera tenido que hacer Casillas una parada milagrera de tirarse al suelo o despejar con el pie, porque ese remate original no hubiera existido. Y a Lunin ayer le crean muchísimo peligro en ocasiones que no tenían que haber existido. Y eso a mí me da una profunda rabia. Y el gol, que lo vemos aquí, el 0-2, que tiene lugar justo al inicio de la segunda parte, no es una ocasión clarísima. Aquí le digo, los goles esperados, no os fiéis mucho, pero el gol que marca Harry Kane, el minuto 46, fijaos, 0,07 de expected goals o 0,2. Es decir, es un tiro desde fuera del área que, repito, que es que Courtois lo hubiera parado. Entonces, con otros, o sea, lo que tengo clarísimo es que cambiando los porteros el Madrid gana. No es que empate, es que el Madrid gana seguro. Con Neuer donde el Lunin, ayer el Madrid gana 2-1, 3-2. 100%. O sea, pero aparte de eso, pero es que aparte de la calidad individual del portero, que evidentemente Courtois es el mejor del mundo y habría que entrar ya en qué posición de la historia está, te da mucha confianza a tu defensa y hace que tu defensa sea también mejor y tus laterales tengan más fe. Oye, si se me escapa este tío, pero tengo que tapar el segundo palo, sé que él va a tapar ese balón. A mí en todo el partido, cada balón que le llegaba a los pies a Lunin, yo decía, Dios mío, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Qué va a hacer? Es como el pase a Thiago Pitás, vuelvo a decir, entre 3 opciones malas, elige la peor. No y también por el tipo de jugador que es Thiago Pitás. Entonces, aparte de la calidad individual del portero, que evidentemente no podemos vivir en 1000 futuros como sería el Doctor Strange, pero evidentemente la lógica nos dice que Courtois hubiese al menos haber dado más confianza a algunos jugadores que yo creo que perdieron en algunos momentos. Es como que les daba pánico perder la espalda porque no sabían si Lunin podía estar ahí. Entonces, evidentemente, el segundo gol es evitable y por eso Neuer fue el mejor del partido ayer. Sí, y bueno, antes de llegar, y justo antes de llegar a los cambios y demás, solo quería comentar, antes de pasar un par de cosas. Creo que de Lunin lo hemos hablado. Con Courtois hubiese ganado este partido, también de los porteros hubiese ganado este partido. Enmendó el error casi fatal de Thiago Pitars. Carreras, hemos hablado de él, evidentemente. Olisel hace un traje espectacular, pierde balones, no rompe fueras de juegos. Yo creo que es un chico que cuesta 50 millones y el otro día cuando estábamos hablando de laterales izquierdos, yo recuerdo que yo decía, oye, no me extrañaría que quisieran mirar otro lateral izquierdo porque yo no creo que tengamos un lateral izquierdo que está ready para cuarto final contra un Coco en Champions. Y Carreras, según lo que se ve ayer, no lo está. A ver si nos cae a la boca en el partido de vuelta, pero creo que empezó la temporada muy bien y se está diluyendo muchísimo y no sé, no creo que Fran García lo hubiese hecho peor, sinceramente. Hausen yo creo que tuvo un partido correcto, igual que Rüdiger. A Trent le dan buena nota y entiendo que es por la asistencia, evidentemente, pero para mí Trent sigue siendo un jugador que no es titularísimo para mí de un Real Madrid en estas instancias, para jugar la Liga o para jugar fase de grupos o lo que sea bien, pero creo que es un jugador con bastantes carencias, aunque nos da bastante con el balón y ayer se vio otra vez. Y luego en el centro del campo, pues yo creo que Pitars, lo que has dicho tú antes, Javi, que le pasó por encima del partido, está muy verde, evidentemente es el único quizás que intenta hacer algo con el balón que no sea pasarlo hacia atrás cuando está un poco exigido, intenta darse la vuelta, intenta continuar la jugada, pero
pero evidentemente está extremadamente verde para estos casos. Y luego de Fede Valverde, un poco lo comentamos durante el partido en un chat que teníamos nosotros, bastante desaparecido, la verdad. Completamente desaparecido, sí. Sí, hubo momentos del principio del partido que aparecía ahí como por zonas centrales y luego aparecía, como Fijaos, dices tú, por la fijaos izquierda. el mapa de Sí. calor, Fede Valverde, que en teoría era volante derecho, tiene el mayor foco en la banda izquierda. O sea, eso quiere decir que estuvo deambulando por todas partes, más o menos. Claro, yo creo que luego Arbeloa intenta enmendar ese error de carreras, intentando también un poco a ver cómo podía parar a Olise haciendo diferentes movimientos, ¿sabes? No sé exactamente si intentó un poco como Olise entra por la derecha, intentar moverle un poco por la izquierda también en defensa, para ver si hacía alguna ayuda, porque Arda Güler se tiraba más hacia el medio. Entonces, porque en carrera sale la foto, eso es evidente, pero yo creo que a esos jugadores que están a tantísimo nivel hay que hacer muchísimas ayudas en defensa y creo que a veces fallaron esas ayudas. Tchouaméni no estuvo tampoco excesivamente bien en esas ayudas, entonces no sé. Pero la carrera es fatal, el mapa de evidentemente. calor aquí, lo que yo veo es que Thiago Pitarch y Fede Valverde intercambiaron posiciones. A raíz de lo que estaba sufriendo, Pitarch, como veis, que tiene que jugar más o menos en el doble pivote, tiene una zona importante en la banda derecha, y Valverde, que tiene esta en la banda derecha, acaba jugando mucho por la parte izquierda, moviendo también a Arda Güler, que jugando en la izquierda, pero también un poco centrado. Es decir, o sea, se movía a Thiago Pitarch al volante derecho, lo que habéis dicho, para que Valverde estuviera ayudando por todas partes, pero en esta ayuda por todas partes de Valverde se perdió. Yo veía eso, le vi como que le veía por muchos sitios, pero realmente a veces cuando Valverde está en muchos sitios es una buena señal, porque quiere decir que está hiperactivo. Ayer estuvo por muchos sitios, pero apagando incendios, pero sin llegar a ser determinante. No le recuerdo ningún tiro a puerta a Valverde ayer. O sea, voy a ver la estadística, pero yo es que no le recuerdo. ¿Ves? Cero tiros a puerta. 0 tiros. No contribuyó nada en ataque. No le recuerdo ninguna ocasión clara de gol que generase. Es decir, pues sí, está bastante desaparecido. Yo digo, a mí la primera parte no me... O sea, le vi moverse, le vi que estaba en zonas de peligro, pero no llegó a hacer nada relevante. Pero bueno, eso es como... Y solo, perdón, un apunte, pero antes de seguir con el análisis, a nivel defensivo que he dicho yo antes, lo de que el equipo estaba bien y estaba junto, era sangrante para mí, por lo menos, ver cómo Vinicius y Mbappé eran absolutamente transparentes en la defensa. Sabemos que no defienden, pero es que ver a Vinicius y Mbappé bajando andando y que los jugadores del Bayern les pasaran por el lado, por detrás, por delante o alrededor, y que ni Vinicius ni Mbappé fueran a atacar el balón y fueran a intentar meter el pie, o sea, básicamente les dejaban pasar, ¿no? Entonces, que yo entiendo que tendrán que ahorrar esfuerzos o lo que sea, pero no sé, solo quería comentar que para mí es sangrante ver eso en un campo de fútbol. Yo sí que vi a Mbappé hacer alguna corrección. No me acuerdo si fue en la primera o segunda parte, no muchas, pero sí que creo que hizo un par de correcciones o tres en un par de robos de balón. No excesivamente. Sí, yo le vi defender. Y la segunda parte, Sí. la segunda parte, recuerdo verle defender en algún momento en la segunda parte. Sí, por eso decía que a lo mejor es la segunda. Es que se me mezclan. Ya había momentos que. Sí, pero en estático, es decir, cuando sacaba el balón jugado en estático. Sí, total. O en pérdidas de balón. Hay una que baja a Thiago Pitarch haciendo un sprint y están los dos trotando en el centro del campo. O sea, eso lo vimos ayer en 2 ocasiones mínimo. Bueno, pero bueno, eso es como más o menos en los primeros 50 o 60 minutos. Y básicamente el partido cambia y lo vemos claro. El Bayern de Múnich marca el 0-2 justo al borde del descanso. Y en el minuto 60 hay un doble cambio: Eder Militao por Dinhausen y Jude Bellingham por Thiago Pitarch. Hombre por hombre, en este caso, posición por posición. Sería pues más o menos aquí, pues eso, minuto 60, pues sería como un tercio de la segunda parte. Y a raíz de aquí es cuando empieza el Real Madrid a atacar. Veis aquí, si nos estáis viendo y no solamente escuchando, y veis aquí las líneas verdes, que no me meto más zoom, porque si meto el zoom, no sé por qué luego esto se acaba yendo. Pero el Madrid empieza a crear ocasiones de gol. Al poco tiempo, fijaos, Jude Bellingham y Eder Militao entran en 62, en 71 entra Brahim por Arda Güler, hombre por hombre también. Brahim estuvo jugando en el costado izquierdo. Y 3 minutos después marca Kylian Mbappé en el minuto 74, a gran pase de Alexander-Arnold. Mbappé casi la falla, la verdad es que la jugada del gol es un poco... El balón está medio dentro, como que Brahim luego la medio remata cuando está dentro del balón de la portería. Se tiene que hasta activar el protocolo para ver si el balón ha cruzado la línea de gol. Y vemos un montón de rayas verdes, fijaos aquí todas estas rayas verdes,
pero el Madrid no marca el segundo. O sea, que hay una raya verde que llega al final del todo, y no sé muy bien a qué ocasión se refiere, porque la más clara es la de Vinicius, pero luego no tenía en el expected goals un valor tan alto, pero bueno, no sé muy bien a qué se refiere, pero visualmente veis cómo, o sea, el Madrid genera muchísimas ocasiones de gol. El Bayern tiene un par al final, pues porque ya con el Madrid volcado arriba. Recuerdo que hay una que es que Alexander Arnold directamente no está, y a quien defendía Alexander Arnold, que no sé si era Olise, está totalmente solo y da un pase que no remata a nadie. Pero el Madrid se vuelca y no lo consigue. Y ya digo, es la película que tantas veces hemos visto, pero con un final distinto. Entonces, más allá de mala suerte, más allá de Vinicius y Mbappé definen mal, ¿qué creéis que falló ayer? ¿O qué vosotros hubierais ido a Arbeloa? ¿Veis minuto 34, vamos 1-2? El Madrid no realizó más cambios. Os quería preguntar por eso. Estuvieron calentando la segunda parte prácticamente todo el banquillo. Vi calentar a Carvajal, vi incluso calentar a Asensio un poco. Fran García, o sea, los dos laterales, Carvajal y Fran García, estuvieron calentando todo el rato. Asensio estuvo un poco, pero Ceballos estuvo calentando un rato. Eduardo Camavinga sale a calentar de los primeros. Y Franco Mastantoni y Gonzalo García también salen a calentar muy pronto. Yo pensé que Gonzalo iba a entrar, Gonzalo nunca llega a salir. Pensé que igual Franco podría entrar porque yo vi a Valverde terminar bastante cansado. Tampoco entra al final Franco Mastantuono. No hay esos cambios de hombre por hombre en los laterales, igual Fran y Carvajal por Arnold y por Carreras. Les digo, Arbeloa no hace más cambios. Aquí esta amarilla es por pérdida de tiempo a Neuer. Yo recuerdo que Neuer perdió mucho tiempo, síntoma de que el Bayern realmente veía que la estaba pasando muy mal. El Bayern sufrió mucho. Pero bueno, os quería preguntar, pues esos últimos 20 minutos, 20-25 minutos, después del empate Real Madrid, que eso, que tuvimos la eliminatoria en nuestras manos, al menos la opción de empatar, no ya digamos de ganar, y no sucedió. ¿Qué cambios hubierais hecho? ¿Cómo visteis esos minutos? Yo pensaba que el Madrid iba a empatar. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, yo creo que hay varias partes, ¿no? En esa segunda parte, otra vez, vaga redundancia. Primero el Madrid sale, no te pueden meter ese gol al principio de la segunda parte. Es una de las acciones en las que seguramente un entrenador debe estar más enfadado y más cabreado, porque esa acción es de una dejadez total, de salir completa y absolutamente fuera del partido, sabiendo además el Bayern que nosotros podemos salir con cierta caraja en algunos minutos antes de empezar tanto en la primera como en la segunda parte. El Bayern apretó desde el segundo 1 y a los 15-20 segundos ya te habían marcado un gol. En el momento que te marca ese gol, el Madrid necesitaba 10 minutos de sobrevivir totalmente, porque el Bayern seguramente si en ese momento hubiese estado un poco más acertado y te mete el tercero, la eliminatoria estaba completamente muerta. O sea, completamente muerta. Lo que pasa es que pasan los minutos, quizá el Bayern no tiene tanto diente, o quizá el Bayern decide que tampoco quiere dejar la espalda, irse tan adelante para matar en ese momento, esa eterna duda de, joder, el 0-2 es un buen resultado, a ver si me voy a echar adelante, me van a cazar dos espaldas y me van a matar el partido, y en ese momento entran los cambios que creo que le entran muy bien al partido, porque lo descontrolan completamente, y en ese descontrol el que sale ganando siempre es el que es peor equipo en general. Y el peor equipo, y siempre entre comillas, pero como equipo somos peores que el Bayern. Y en el momento que todo se descontrola, que esos automatismos que tiene el Bayern se estructuran un poco, en el que cambia el lateral, me parece, Leimer para sacar a Alphonso Davies, que sí que tiene mucho más físico, pero que cierra peor en esa banda. El partido es un ida y vuelta constante, y ahí es donde el Madrid fue mejor. ¿Dónde es el Madrid mejor? En la anarquía total, donde los partidos se abren completamente y no hay que hacer un fútbol estructurado, sino el fútbol de la pasión, de llegar. ¿Qué falló? Que los jugadores de arriba no las marcaron. Es que para mí es la clave total. Tuvo una Militao que remata solo dentro del área, un córner que manda 1 metro por encima de la portería porque el timing en el salto es malo. Tiene una entrada Valverde por derecha que se va como con 3 rebotes y se queda ahí el balón medio muerto, lo pone atrás y Güler está en el punto de penalti, o sea, todavía no había salido Brahim y no ataca ese punto de penalti. Creo que Bellingham hace muy buenas incorporaciones. Creo que la segunda parte de trae Alexander Arnold, así como la primera parte es deleznable, la segunda parte de trae Alexander Arnold es muy buena segunda parte, más allá del gol. Creo que cuando el partido se entra en el caos es capaz de
de darle cierta organización y capacidad de salida desde la derecha. Creo que la segunda parte estuvo bastante bien, así como la primera fue horrible, y creo además que hizo 2 o 3 cortes a un Luis Díaz ya más cansado, es verdad, que más cansado. Creo que el Bayern sufre y no y luego a partir del minuto 80, evidentemente partido de ida y vuelta, el Bayern tiene 3 contras en su primera numérica que por un Musiala que entra muy mal al partido y por jugadores que ya estaban físicamente muy agotados, no acaba de rematar el partido. De hecho, creo que el Madrid acaba con muchísimas ocasiones, y yo sí tengo que pensar un buen corte de Militao, un buen corte de Bellingham, pero tampoco Lunin hizo paradones al final de decir, ay Dios mío, la que ha sacado ahora, ¿cómo ha parado esto?, ¿no? Creo que el Madrid en ese caos fue mejor, y es que es lo único que le quedaba, porque al final, si tú querías atacar de manera ordenada, al Bayern era mucho mejor que tú, y entonces el Madrid entró en ese caos. ¿Qué es lo que te puede dar? Ya hablaremos luego de la vuelta más adelante y tal. ¿Qué es la única esperanza que te da? Para mí, uno, que un gol de diferencia no es nada. Siendo mejor o peor, en los partidos pueden pasar infinidad de cosas, y un gol es poquísimo. Y por otro lado, que el Madrid debe hacer esto en la vuelta. Hacer un partido de ida y vuelta, te da igual perder 4-2 que otra cosa, y tiene que ser así, porque no vamos a ganar al Bayern Múnich jugándole de tú a tú de una manera estructural y organizada. Hay que enloquecer, y ahí es donde el Madrid fue mejor para mí. Yo, fíjate que en la segunda parte casi le doy más de mérito al Bayern por sus cambios que mérito al Madrid en general y al Madrid por nuestros cambios, pensando que los cambios le vinieron bien al Madrid, ¿eh? Yo cuando salió Hausen, yo no lo entendí demasiado, porque yo creo que Hausen tiene un papel con el balón que nosotros necesitamos, pero Militao está bien, y la salida de Pitar se me dio miedo por eso de no poder tener un centrocampista de primera altura, pero viendo que el partido se ha convertido en un carrecalles, prefieres tener a Bellingham, ¿no? Que es un jugador que más tiene mucho talento con el balón en los pies, las cosas como son. Pero sí creo que yo creo que la salida de Gnabry y la salida de Luis Díaz le quitaron, o de Laimer en ese caso, quitó 1 o 2 piezas que fueron bastante importantes a la hora de tener un tono físico muy alto, ¿no? Gnabry y Laimer están muy arriba cuando el Bayern presionaba la salida de balón y demás, y yo creo que Musiala, saliendo de lesión al parecer, y Davis, que también ha estado lesionado muchísimo tiempo, yo creo que no le hicieron bien al Bayern esos cambios, ¿no? Más allá de eso, yo estoy de acuerdo contigo, Cefas, en que para mí, por mucho momento ofensivo que veamos ahí, no sé, Javi, si tú puedes hacer clic ahí en Neuer y ver cuántas paradas hizo en la segunda parte, porque yo creo que la inmensa mayoría de las paradas las hizo en la primera parte. No sé si eso es algo que se puede ver, ¿no? Creo que cuando sale el Para mí la mejor es en la segunda parte una mano que mete a Mbappé en un disparo dentro del área. Creo que esa es la que más mérito tiene para mí. Y luego la de Vinicius, claro, que la tira fuera. Claro, la segunda parte tienes el 66... 74, 80, no, pues sí hay. Pero a mí no me dio tanta parada. Bueno, no sé si es que los corners, bueno, no sé cuántos paradas. Yo digo que recuerdo esa de Mbappé que mete una buena mano cambiada, porque luego Mbappé tira fuera un balón que entra por banda izquierda y que intenta meter la rosca y la tira. Creo que hablamos, además comentaste que no tenía pierna izquierda, con toda razón. Un disparo de Mbappé desde fuera en una contra que no pasa Vini, que tira fuera. Sí, y la que se va fuera. No sé más. Es que las de Mbappé son terroríficas, ¿eh? O sea, lo que falla Mbappé es una cosa demencial. Pero sí que creo que, como decía yo antes, para mí el Madrid no reinó en el caos, que lo suele pasar y no pasó. Y para mí, y ojalá se arrepientan, el Bayern jugueteó con nosotros los últimos 10 minutos y podía habernos metido 2 goles más o 3, y no sé qué hizo que no quisieron rematar. O sea, de repente fue como que en 10 minutos había jugadas de llevarme las manos a la cabeza, de decir, estos tíos cómo tienen tan poca tensión, con un poquito más de tensión, el Madrid completamente volcado, desestructurado, los jugadores cada uno haciendo la guerra por su cuenta. El Bayern tuvo 2 o 3 de decir, buah, es que esto te pide un equipo que quiere hacer sangre, y sales de aquí con 2 o 3 más solo en los últimos 10 minutos, ¿no? Que son esas 2 barras que ves ahí del Bayern. Totalmente. Y que no aprovechó. Vi reflejado al Madrid en esa actitud del Bayern, porque yo creo que el Madrid lo ha hecho muchas veces, y a mí me la pela generalmente, pero contra el Barça lo hemos visto, de decir, oye, puedes haberle metido 3 más al Barça y no nos han metido, ¿por qué no nos han metido? ¿No? Pues yo creo que el Bayern podría habernos metido 2 más en esos últimos 10 minutos y no lo hizo, ¿no? Ojalá se arrepienta de la vuelta. Y no sé si quieres apuntar tú algo más, Jaime Marcos, de este partido antes de hablar de la semana que viene.
Sí, yo solo una cosa, quiero hacer una pregunta al hilo de lo que estabas hablando. Si os parece que, que al final también fue una cuestión de físico del Bayern. Yo creo que llegaron muy justos al final. Creo que esa presión tan alta, esos 60, 70 minutos de un nivel tan alto de presión y físico, creo que aparte de que, como bien has dicho, los cambios no le dieron mucho, creo que llegó muy cansado al final, fíjate. A ver, bueno, es lo que hay mucho que comentar de estos minutos finales. Yo puedo entender por qué Arbeloa no mete a Gonzalo, pero creo que el Madrid ayer, cuando está volcado en el área, tener un delantero puro no le hubiera venido mal. Es cierto que Jude Bellingham, con esa zancada que tiene y con esa llegada que tiene a segunda línea, fijaos que veis una pequeña parte de su calor está en el área de remate. Es cierto que Jude Bellingham llega a rematar como si fuera un delantero, pero hay una estadística muy buena, comentamos en su día, que muchísimos goles de Bellingham el año pasado venían con Joselu en el campo. Si hay un delantero que fija los defensas, que fija uno de los defensas, las llegadas de Jude Bellingham ya no son peligrosas, es que son mortales, como se vio en esa primera mitad de la temporada de hace 2 temporadas. Entonces, yo creo que si el Madrid hubiera metido a Gonzalo ayer, evidentemente las opciones de gol hubieran aumentado mucho, porque tener a Gonzalo libera, pues ya sea Vinicius o Mbappé, desde luego a Jude Bellingham. La pregunta es, ¿y a quién quitas por Gonzalo? Ese es el kit de la cuestión. ¿Quitas a un Valverde que estaba cansado y dejas muy desguarnecido el centro del campo? ¿Quitas a Tchouaméni con amarilla y metes a Valverde al pivote y juegas, pues eso, con un 4-3-3 bastante suicida? ¿Quitas a Carreras o a Arnold y cierras con 3 atrás, sabiendo que tienes adelante a Tchouaméni? No lo sé, yo no soy entrenador, pero ya digo, vi a Valverde muy cansado, pero si hay un contexto para el cual Gonzalo creo que hubiera sido útil es ayer. Es ayer porque además creo que tanto Dayot Upamecano como Ta son centrales que no son centrales de élite. Lo dijimos un poco en la previa. El Bayern es un equipo brutal en ataque, pero no me pareció un equipo brutal en defensa. El único jugador de élite de su defensa es el portero. Me gustó el partido de Stanisic. Bueno, para mí el WT vaya a hacer un partidazo. Pablo, Chichi y Kimmich son mucho mejor centro del campo que el que tiene el Real Madrid. O sea, quien crea que decía, el Madrid tiene buen... O sea, leía Ramón Demón que ponía un tuit larguísimo esta mañana y decía Ramón algo como que tú ves como que los jugadores del Bayern y teóricamente los del Madrid son mejores. Pues lo siento mucho, pero Pavlovic, Kimmich son 20 veces mejores que Tchouaméni Bellingham o que Tchouaméni Thiago Pitarch, desde luego, o que cualquier WT que el plantea Real Madrid, porque Kimmich es un organizador puro, es un centrocampista con un pie a lo Toni Kroos y Pavlovic es un centrocampista que defiende, que ataca, que tiene muchísima idea de vuelta. A mí me encantó el partido de Pavlovic ayer, y entiendo absolutamente que Leon Goretzka, casi una leyenda del Bayern, que fue uno de los mejores jugadores de ese Bayern campeón de Europa que arrasó en 2020, sea suplente, porque ver a Pavlovic me pareció buenísimo. Pero, y también el tema físico que habéis comentado vosotros, pero yo no sé si Arbeloa me dejó un poco a deber, pero sí que, por ejemplo, en Mallorca no me gustó el planteamiento de Arbeloa, pero creo que ayer igual confiaba demasiado en que la mística del Bernabéu pondría el empate, pero y es cierto que el Madrid estuvo cerca de empatar, pero no sé, igual ser un poco más suicida, eso, quitar a Carreras, quitar a Arnold. Por ejemplo, tú quitas a Arnold, metes a Valverde lateral derecho y metes delante a Franco Mastantuono. Bueno, pues igual puede parecer un poco suicida, pero es que, no lo sé, agitar un poco más el avispero. Es muy fácil hablar a toro pasado, pero me dio rabia. Y luego el partido contra Girona nos interesa 0, pero vamos a hablar, si queréis, de la vuelta. De hecho, después del partido contra Girona supongo que haremos un poco más de previa del Bayern, si podemos grabar este fin de semana. Pero bueno, ya digo, sí, si queréis hablamos un poquito ya de la vuelta, aunque probablemente lo comentemos esta semana. Eso, Cefas, Gar, ¿qué más queréis decir de este partido o de la vuelta? No, simplemente el tema de los cambios, que creo que ha sacado un tema interesante. Yo creo que Arbeloa a partir del minuto 80 dio por bueno la situación de partido. Dio por bueno el 1-2, dio por bueno llegar vivo a la vuelta cuando seguramente con el 0-2 había mucha gente. Yo no me creo que Arbeloa... Pues yo creo que lo daba por bueno, después del 0-2 en el minuto 46, que la segunda parte yo veía
que nos destrozaban. De verdad pensé, en algún momento hasta el minuto 60, que los cambios y luego el ritmo de partido cambió, yo pensé que nos clavaban el tercero y el cuarto, pensé que esos minutos estaban acabados. Entonces yo creo que cuando llegó al minuto 80 y pico y vio que estaba vivo, vio que podía tener, y que Mbappé y Vinicius evidentemente en cualquier individualidad te la pueden liar, dijo, ostras, ¿qué muevo yo aquí ahora cuando Trent me ha dado la asistencia del gol del Madrid y está haciendo buena segunda parte? Valverde es el pulmón del equipo y evidentemente ayer estaba físicamente tocado, a mí me dio esa sensación, y yo es el único que quizá podía haber cambiado, o a lo mejor quitar a Carreras y meter a Fran, pero no sé, a lo mejor esos cambios de posición por posición, pero yo creo que dio por bueno. Al final dijo, mira, he salido vivo de aquí, cuando en el minuto 46 mucha gente del Bernabéu estaba diciendo que se acababa la eliminatoria, y para mí fue más por ahí que por otra cosa. Sí, a ver, yo creo que solo para terminar, jugadas polémicas hubo dos, básicamente, una no roja después de entrada Mbappé y un penaltito que en España creo que te pitan, pero de Upamecano Sí, aquí yo creo que ese te lo pitan, ¿eh? El del contacto por detrás de Carreras aquí, ojito. Sí, sí. Y aparte de eso, la baja de Tchouaméni para la temporada, para el partido que viene, ¿qué opciones veis? Hemos visto, has pasado Javi por el grupo antes, o si Cefas, no sé, tema de que Hausen podría jugar como pivote, no sé qué opción le veis ahí. No me parece mala opción. A mí es que no me parece mala opción. Ya lo he dicho, que me gustaría verle en esa posición. A lo mejor es que, evidentemente, sacarle en ese contexto, en un partido que tienes que remontar y seguramente uno de los entornos más complicados sin haberlo probado antes, es complicado, pero es que prefiero que no juegue Camavinga. Es que Camavinga me va a restar en esa posición. Es que sacar a Camavinga, prefiero que juegue el Sheriff Fofana del juvenil A, que se está sacando ahora con 16 años. Es que lo prefiero. Es que lo prefiero a que juegue Camavinga, porque Camavinga me va a restar en cualquier jugada, se cae, se queda mirando las musarañas y me meten un gol. Entonces, pues casi prefiero probar eso y morir si él cree que esa idea no es mala, o jugar con centrales y que sea Hausen el que intente salir un poco desde ahí como central libre. No sé. Es que creo que debe probar algo. Si a Camavinga no le pones, estando Tchouaméni sancionado, le matas, a mí me da igual, porque yo quiero a Tchouaméni fuera del Real Madrid. Quiero a Camavinga fuera del Real Madrid. Digo, si Camavinga es suplente, o sea, Camavinga no estando el titular que le ha quitado el puesto durante los 3 años de los 4 que lleva en el Real Madrid, ya digo, sería decir, mira, sencillamente no vales para este equipo, pero me parecería lo mejor. Es que yo creo que, o sea, yo no sé si jugar con 3 o jugar con Hausen en el de medio centro. Eso es Arbeloa, como lo decís, no sé si a efectos prácticos puede haber mucha diferencia. La cosa que, o sea, yo planteabas antes a nivel interno una especie de como de defensa de 3, y claro, pero tú metías a Arda Güler y Tchouaméni y a Arda Güler en medio junto a Thiago Pitarch. Yo no lo sé. A mí yo creo que, o sea, yo creo que Thiago le da muchas cosas al Real Madrid, pero ayer se le vio un poco el cartón. En Manchester no estuvo mal Thiago Pitarch, pero habría que verle en el contexto del Allianz. Mira, a mí esta idea de Hausen me gusta. Yo jugaría con... Claro, tienen que entrenarlo, pero bueno, esta gente tiene para entrenar una semana. El partido contra el Girona no es exactamente un entrenamiento igual. Bueno, di que sí. Que jueguen los suplentes para que no cargase minutos y ya está. Pero estos jugadores tienen una semana para entrenar. Además, tenemos la relativa fortuna de que tenemos eliminatoria larga, que a mí es una cosa que no me gusta nada, por cierto, que haya eliminatorias de miércoles, martes y de martes, miércoles. Creo que tendría que ser que hubieran todas las eliminatorias los mismos días de descanso. Si la es el martes, la vuelta es el martes. Pero bueno, cosas de la UEFA y sus cosas raras. Tenemos un día más para preparar esa defensa de 3. A mí me gusta esa idea de jugar con esa defensa de 3, con esa defensa de 3 que estás planteando, con Hausen, con Rudiger y con Militao. En las bandas veremos si está Fernández Mendy, en el otro lado tiene que jugar Arnold porque no hay otra. Y luego eso, jugarte un centro del campo pues con Arda Güler, con Jude Bellingham. Y con Fede Valverde, claro. Es que yo antes no he pasado a Fede Valverde o Trent, o sea, depende de la posición que tú quieras poner, o Valverde más escorado a la derecha, o tirarle un poco más de interior por la derecha. Es una especie de 3-5 para lo que nos intentamos mantener. Y un rombo también puedes meter en medio. Es que el dibujo con Jude Bellingham con un poco de media punta, pero llegador, es que es donde creo que Jude Bellingham es mejor como llegador. Sí, se podría hacer una especie como del árbol de Navidad de Ancelotti, invertido, pero bueno, en fin. Eso habrá muchas variantes, ya lo veremos más adelante, pero bueno,
A ver si podemos grabar este fin de semana después del Madrid-Girona. Si no, pues ya hablaremos después del partido contra el Bayern. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pase lo que pase, ganemos, perdamos, aquí siempre vamos a defender. Bueno, no sé, pero este seguro, el escudo del Real Madrid. Así que, ¡a la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! A la Madrid, claro que sí. 1% la fe, el último que se pierde. 1% teníamos contra el City y nadie confiaba. Hay que jugar, los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos siempre. Hay una frase que me encanta, que es lo de no podrías haber sobrevivido en el manicomio en el cual fue criado, ¿no? Que además yo solo he escuchado en inglés. Pues ese manicomio es el Real Madrid. Y de los últimos 4 partidos del Real Madrid en el Allianz Arena, con 3 de ellos serían suficientes para llegar a la prórroga o incluso pasar la eliminatoria. Así que tengamos esperanza. A la Madrid, hombre, que sí. Dale, Garrett, dale, Madrid. A la Madrid. Las fases del duelo hasta el partido, que siempre me acordaré primero decir, es imposible. Luego llegará el, oye, y sí. Y el martes por la noche estaremos tan tremendamente confiados en la remontada que dormiremos como angelitos, vamos. Hay que traer de vuelta el sí. Y sí. Todo y sí.